Bienvenidos a este nuevo video. Hoy te llevaré por caminos olvidados, carreteras donde la señal desaparece y el silencio pesa más que el aire. Porque esta vez hablaremos de pueblos malditos, lugares donde el tiempo parece detenido y las sombras cuentan historias que nadie se atreve a repetir en voz alta. Prepárate para escuchar relatos reales y leyendas oscuras que han marcado a quienes tuvieron la mala suerte de atravesar estos pueblos y a los que jamás lograron salir de ellos. Apaga la luz, ponte cómodo y acompáñame a descubrir los secretos que nunca deberían haberse contado. Éramos 5 amigos, 5 idiotas que creímos que una fiesta en un pueblo aislado sería una anécdota divertida para contar después. Santa Esperanza, así se llamaba el lugar. Un pueblo pequeño, sin señal, con calles de tierra y casas viejas que parecían siempre observarte. Habíamos ido porque un compañero de la universidad nos invitó. Decía que cada año los jóvenes del pueblo organizaban una celebración gigante, como una tradición antigua, algo que, según él, no podíamos perdernos. Y claro, fuimos. La fiesta empezó bien. Música, cerveza, risas y gente joven de todos lados. El aire olía a fogata y alcohol. Pero hubo algo que nos llamó la atención desde el inicio. Ninguno de los habitantes mayores del pueblo se acercaba. Permanecían a distancia, observando, como cuidando. Pasada la medianoche, la mayoría se marchó. Nosotros nos quedamos. Tal vez por el alcohol, tal vez porque nos daba flojera manejar por la carretera oscura, tal vez porque no entendimos las advertencias, pero debimos irnos. Amanecimos en una casa vieja que alguien nos prestó. Silencio total. No se oía ni viento, ni autos, ni personas. Salimos a la calle y ahí comenzó el verdadero terror. Los habitantes del pueblo estaban afuera, todos, pálidos, inmóviles, mirándonos sin parpadear. Era como si nos hubieran estado esperando. Uno de ellos, una mujer de cabello gris, murmuró: «Anoche se quedaron después del toque. Ahora ya los vio». No entendimos nada. Nosotros solo queríamos irnos, pero no nos dejaban. Se agrupaban frente a la salida del pueblo, bloqueando el camino. Cuando intentábamos hablarles, solo repetían frases rotas, como ensayadas. No deben irse, no así. El que los marcó no suelta fácil. A cada minuto que pasaba, la sensación empeoraba. Era como si algo invisible se pegara a nuestra piel, como si un frío húmedo se nos metiera en los huesos. Esa madrugada alguien, no sé quién, empezó a gritar en la plaza. Gritaba nuestros nombres, y nadie en el pueblo parecía escucharlo, excepto nosotros. Esa misma noche encontramos una oportunidad. Un grupo de jóvenes distraídos, una camioneta sin llave, un camino lateral sin vigilancia. Corrimos, no miramos atrás. Los 5 salimos del pueblo, pero no todos logramos cruzar. En la carretera, mientras acelerábamos, algo se movía entre los árboles, algo que imitaba nuestros nombres, nuestras voces. Llegamos a la ciudad al amanecer. 3 de nuestros amigos nunca más volvieron a responder mensajes ni llamadas, como si se hubieran desvanecido en el trayecto de regreso a sus casas. Solo quedamos 2. Éramos 5. Ahora somos 2. Hoy vivimos juntos, en un departamento del piso 12. Es lo único que nos hace sentir un poco seguros. Estar en lo alto, lejos del suelo, lejos de eso. Pero aún así, no podemos dormir.
porque todas las noches vemos sombras detrás de las ventanas de los edificios de enfrente. Figuras quietas, observándonos. Al principio pensamos que eran vecinos, pero cuando miras bien, te das cuenta de que no parpadean, nunca, y cada día aparecen más cerca, en balcones donde nadie vive, en ventanas que deberían estar vacías. Y lo peor es que a veces, justo antes de apagar las luces, escuchamos algo que trae el eco de Santa Esperanza. Ustedes se quedaron después del toque. Y entonces sabemos que la maldición no se quedó en el pueblo. La trajimos con nosotros. Nunca fui de creer en cosas sobrenaturales. A mis 25 años, solo me movía la razón y la necesidad. Por eso acepté sin dudar el encargo de viajar a San Aurelio, un pueblo remoto en medio de la sierra, para revisar el inventario de unas tierras que mi tío había dejado antes de morir. No era un trabajo difícil, ni algo que ameritara miedo, pero desde el primer día supe que algo ahí estaba equivocado. Llegué una tarde nublada. El aire olía a humedad y a hierro. Los pocos habitantes que vi solo me miraban de reojo, como midiendo cuánto iba a durar ahí. Nadie saludaba, nadie sonreía. Lo primero que me llamó la atención fue que todos los pozos del pueblo, viejos, profundos, circulares, estaban cubiertos con rejillas oxidadas y pesadas piedras encima. Alguien tenía miedo de algo que saliera, no de que alguien cayera. Me instalé en una vieja casa que había pertenecido a mi tío. No quedaba casi nada dentro, salvo muebles carcomidos y un olor a humedad que no se iba con nada. Revisé unos papeles y encontré un cuaderno suyo con una sola frase repetida decenas de veces. Tapen los pozos. No dejen que me hable. Pensé que la soledad lo había enfermado. Esa noche, sin embargo, pensé distinto. Me despertó un golpeteo suave. Tac, tac, tac. Al principio creí que era una ventana suelta, pero no. Venía del piso. Me levanté con cautela, encendí la linterna de mi celular y seguí el sonido hasta una esquina donde había una trampilla semicubierta por una alfombra. No sabía que la casa tenía un sótano. El golpeteo se detuvo justo cuando puse mi mano sobre la madera. Me quedé quieto, conteniendo la respiración. Y entonces lo escuché. Javier. Un susurro suave, húmedo, como alguien hablándome con la boca llena de agua. Ven. Me congelé. Retrocedí de inmediato. Dormí en el carro esa noche, con las luces encendidas. Al día siguiente, intenté hablar con algunos habitantes, pero me evitaban. Busqué al único que parecía permanecer en su lugar, un anciano sentado fuera de la tienda. Los pozos, le dije sin rodeos. ¿Qué pasa con ellos? El anciano apretó los labios. No son pozos, susurró. Son bocas. Y si usted oye que lo llaman, no conteste. Antes de que pudiera preguntar más, entró a la tienda y cerró la puerta con cerrojo. Volví a la casa. Tenía que terminar el inventario y largarme. Quería pensar que todo era una exageración del pueblo, pero cuando abrí la trampilla del sótano para demostrarme que no había nada, supe que había cometido un error. Había un pozo ahí abajo, uno profundo, y la rejilla que lo cubría estaba rota, como si algo desde abajo hubiera empujado hacia arriba. Esa noche, el susurro volvió. Javier, por fin. Salía de debajo de la casa, subiendo por las rendijas del piso como vapor. Esa voz no era humana, no sonaba como un muerto,
ni como un animal. Sonaba como si intentara imitarme. No debí venir, murmuré. No debí venir. Me tapé los oídos, pero aún así lo oía dentro de mi cabeza, suave al inicio, luego más claro, luego más desesperado. Me puse la chaqueta, agarré las llaves del auto y salí corriendo. El pueblo estaba completamente a oscuras, excepto por una farola que parpadeaba frente a la iglesia. Al pasar junto a ella, vi algo que me detuvo en seco. Todos los habitantes del pueblo estaban afuera, inmóviles, mirando hacia mí, como si esperaran que yo hiciera algo. Uno de ellos habló. Si responde, será suyo, para siempre. Corrí al auto, encendí el motor y salí del pueblo a toda velocidad. No miré atrás, no escuché nada más esa noche, pero en el retrovisor, justo antes de tomar la carretera, vi algo moverse por los campos. Las piedras de los pozos temblaban, como queriendo levantarse. Han pasado 25 años desde aquella noche. Tengo 50 ahora. Vivo lejos de San Aurelio y jamás regresé. El pueblo quedó abandonado después. Dicen que por problemas económicos. Otros mencionan desapariciones, pero nunca aparece nada en los registros oficiales. He tratado de convencerme de que nada de lo que viví fue real, que era estrés, cansancio, algo explicable. Lo intenté durante años y casi lo logré, hasta que ayer, al despertar, encontré tierra húmeda en el piso de mi habitación. Y esta madrugada, mientras estaba acostado, escuché un suave golpeteo bajo mi cama. Tac, tac, tac. Y luego, Javier, ya no tienes a dónde huir. No sé desde qué rincón del mundo me está alcanzando. No sé cuántos pozos más se abrieron desde entonces, o si alguno me siguió cuando escapé. Lo único que sé es que esa voz nunca se fue. Y esta vez, creo que ya no quiere hablarme, quiere sacarme. Mi nombre es Daniel, y lo que voy a contar ocurrió hace 27 años. Es la historia de mi padre, Arturo, un fotógrafo que jamás debió poner un pie en el pueblo de Santa Lucía. Durante mucho tiempo pensé que exageraba o que sus recuerdos estaban distorsionados, pero hace unas semanas encontré su vieja cámara escondida en una caja metálica bajo el piso de su cuarto. Y dentro estaban las fotos, todas exactamente como él las describió. Y ahora ya no puedo dormir, porque siento que algo en esas imágenes todavía se mueve. Voy a contar lo que él me narró con sus propias palabras, tal como lo grabó en un cassette antes de morir. Fui a Santa Lucía porque un colega me pidió ayuda para documentar una vieja casona que estaban restaurando. Nadie del pueblo sabía que yo era fotógrafo. Me presenté como ayudante técnico. Mejor así. Era un lugar extraño, silencioso, como si todos sus habitantes respiraran al mismo ritmo. La primera noche, mientras cenábamos, mencioné casualmente: por cierto, hoy tomé algunas fotos del camino. El efecto fue inmediato. 3 personas dejaron caer los cubiertos. El dueño de la casa palideció. ¿Fotos?, preguntó con la voz temblorosa. Sí, ¿por qué? Aquí no debes fotografiar nada. ¿Cuántas tomaste? No sé, 20, 30. Uno de ellos murmuró: ya los dejaste entrar. No entendí. Pensé que era una superstición absurda,
Me aconsejaron destruir la cámara, pero no lo hice. Esa madrugada no pude dormir. Escuché golpecitos suaves en las paredes, como uñas acariciando la madera desde fuera. Me levanté, encendí la lámpara y revisé las fotos. La primera era normal, el camino, árboles, nubes. Pero en la segunda había una figura borrosa justo detrás de mí. No recordaba haber visto a nadie. Al hacer zoom, noté que la figura tenía, ¿cómo lo explico? La forma de una persona, pero sin rasgos, sin rostro. Pasé a la siguiente. Ahora había 2. En la tercera, 5. Y ninguna estaba en el mismo lugar. Se movían, siempre más cerca del lente. Intenté ignorarlo, pero el pueblo no me dejó. Ese día encontré piedras apiladas frente a mi puerta. Parecían marcando un camino hacia el bosque. En una de las paredes, que la noche anterior estaba completamente limpia, aparecieron 3 palabras talladas con algo afilado. No los veas. En la habitación donde dormía, el espejo amaneció cubierto de polvo, excepto un círculo perfecto, del tamaño de un lente fotográfico, como si alguien hubiera apoyado la cámara ahí, o como si algo hubiera mirado desde el otro lado. Volví a revisar las fotos, pero esta vez no eran las mismas. Donde antes había bosque, ahora había una casona vieja. Donde yo estaba solo, ahora había sombras alineadas detrás de mí. Y lo peor, en una de las fotos, mi reflejo no estaba haciendo los mismos gestos que yo recuerdo. Mi reflejo levantaba la mano. Yo no. Una mujer anciana, la única que parecía querer ayudarme, me dijo: «Usted no entiende. En Santa Lucía, las fotografías no capturan lo que está aquí. Capturan lo que está entre. Y los que viven entre no deben ser vistos, porque cuando alguien los reconoce, ellos reconocen de vuelta». Intenté irme ese mismo día, pero el camino estaba cubierto de una neblina tan densa que parecía sólida. Y cada vez que avanzaba, el GPS marcaba el mismo punto: Santa Lucía. Usted está aquí. Pasara lo que pasara, no podía salir. Esa noche oí algo dentro de la casa. No pasos. Era como si arrastraran piedras o como si algo golpeara la estructura desde adentro. En la puerta apareció un nuevo mensaje tallado: «Ya cruzaron». No quise mirar más fotos. Tomé la cámara, la metí en una caja metálica, la sellé con cinta y la enterré bajo el piso. A la mañana siguiente, todo estaba normal. La neblina había desaparecido. Santa Lucía parecía un pueblo cualquiera. Y pude irme. Pero yo sabía que no salí solo. Esa fue la última grabación de mi padre. Murió 2 semanas después. Causas naturales, según dijeron. Pero yo sé que no, porque desde que encontré la cámara, también he escuchado golpecitos en las paredes. Y anoche revisé las fotos. En una de ellas hay una figura detrás de él. Y en la última estoy yo. Pero no recuerdo estar ahí. Y lo peor, mi reflejo en la foto está sonriendo. Si llegaste hasta aquí, gracias por acompañarme en este viaje a lo desconocido. Recuerda que hay muchas más historias esperando ser contadas.
Así que suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas la próxima. Déjame un like si quieres más relatos oscuros como estos. Y cuéntame en los comentarios cuál pueblo te dio más escalofríos. Nos vemos en la siguiente noche de terror, si es que las sombras nos dejan volver.